Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Esta mañana contamos con la presencia del asambleísta Fernando Burbano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa, quien nos comentará sobre algunos de los detalles de la aprobación de la Ley de Emprendimiento e Innovación. Burbano ha señalado que logró la promoción de los emprendimientos rurales y asociativos, así como su acceso a financiamiento público y a mercados locales y externos, y su articulación con los programas están orientados a fomentar los nuevos negocios. Para ello, el asambleísta propuso también la incorporación de la banca pública, Corporación Financiera Nacional, como parte del Consejo Nacional para el Emprendimiento e Innovación previsto en la ley, de tal forma que se encuentren con las líneas de financiamiento necesarias para garantizar la constitución y desarrollo productivo de los emprendimientos que se acojan a esta normativa. Para ampliarnos el tema, le damos la bienvenida al asambleísta Fernando Burbano. Efectivamente está aquí ya Fernando Burbano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Se ha aprobado esta ley, ahora corre un plazo de 30 días para que el Ejecutivo vete la normativa o se allane a lo dicho por el Legislativo, que cuando pasa esto, por cierto, se genera en casi todas las leyes un montón de problemas. Ojalá este veto no llegue con errores, ¿no? Un montón de problemas. Pero bueno, destaquemos rápidamente, porque es una ley amplia, la importancia de la ley. Fernando, buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Un saludo a todo el pueblo ecuatoriano que nos escucha, deseándoles el mejor de los años y, como lo dije en el Pleno, creo que para que ello suceda, las instituciones tenemos que hacer todo lo posible para que este año existan políticas y leyes que hagan justicia social, especialmente en la generación de empleo. Y una de esas leyes es la ley para que fomente el emprendimiento, la innovación. Como un dato interesante que motiva esta ley es que en América Latina el Ecuador es uno de los países que tiene un índice altísimo de emprendedores, que existe una gran voluntad de emprender, pero sin embargo también tenemos que de 3 de cada 4 emprendedores fracasan en su propósito. Entonces algo está sucediendo que a pesar de existir esta voluntad, esta necesidad y además estas acciones para emprender no llegan a feliz término. Entonces el marco normativo lo que va a permitir es justamente generar un clima apropiado, o lo que se llama técnicamente el ecosistema para el emprendimiento. Y también la ley se preocupa por promover la generación de una cultura de emprendedores. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? La primera es porque nos damos cuenta que estos 5 millones de personas que no tienen trabajo o que tienen un trabajo precario o que están en la informalidad, generalmente no les alcanza la plata y tienen que redondear el sueldito o redondear sus ingresos. Es común, Guacho y Licenia, que a la hora de la merienda o del almuerzo, la familia nos quedemos viendo a los ojos y digamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Todos decimos, hagamos un proyecto o hagamos un emprendimiento. Está como que ya en nuestra mente. No, y lo hacemos, y lo hemos hecho. Idea, y tratamos de emprender para redondear nuestros ingresos, para mejorar. Y por eso es que la gran mayoría, 5 de cada 10 que emprenden, dedican la mitad del tiempo. Es decir, trabajan, tienen un trabajo, y el otra parte del tiempo lo dedican al emprendimiento familiar o personal. Esto también quizás es una de las causas por qué los emprendimientos, al no tener un tiempo completo de dedicación, no pueden salir adelante. Muchos de estos emprendimientos que actualmente existen son parte de cadenas, es decir, son prestadores de servicios o hacen o entregan productos semielaborados a otros que los terminan y los entregan. Y lamentablemente muchos de estos están ligados en cadenas que son proveedores del Estado, y el Estado generalmente es un mal pagador. Les paga tarde y esta cadena de incumplimientos termina ahogando a los emprendedores, porque a la final a este proveedor de prestaciones de servicios o de pequeños artículos quedan impagos,
y ellos también quedan mal con sus proveedores y fracasan los se genera allí un problema de financiamiento. En ese sentido, ¿qué hace esta normativa para garantizar que los emprendedores accedan a un financiamiento adecuado? Y antes de que me responda, le cuento que estamos haciendo una encuesta en nuestras redes sociales y les vamos a preguntar a nuestros amigos oyentes y también a las personas que nos siguen a través de las redes sociales: ¿conoce qué beneficios tiene la nueva ley de emprendimiento, sí o no? Pronúnciese a través de nuestras redes sociales en Pichincha Universal. Ahora sí, asambleísta Burbano, ¿qué hace la ley para facilitar el acceso al financiamiento de estos emprendedores? Establece la norma al emprendimiento 2 figuras legales para que puedan constituir su empresa. Unas sociedades de acciones simplificadas, es decir, un mecanismo muy rápido para constituir el emprendimiento, la empresa legalmente. Luego también establece, para no equivocarme, una sociedad de beneficio de interés colectivo, que es el otro tipo de sociedad, porque muchos de los emprendimientos hoy, al ser liderados por jóvenes y por mujeres, que es una particularidad especial de los emprendedores, está ligado a temas que tienen que ver con entornos comunitarios, compromisos medioambientales, y adicionalmente están en ambientes colaborativos. Entonces, el facilitar estas 2 figuras que tienen un sinnúmero de garantías y beneficios es importante. Segundo, crea un registro nacional de emprendedores para que, por ejemplo, el Estado ecuatoriano esté obligado máximo en 30 días pagar sus facturas mediante un pronto pago. Establece este registro para que a través del registro puedan ser susceptibles de capital semilla, que hoy se establece el capital semilla en el 620 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria. Pueden acceder también al capital de riesgo. Capital semilla es un capital no reembolsable. Capital de riesgo pues es un capital que cuando proviene del sector privado pues tiene ciertas facilidades para que puedan ser liquidados en el futuro. Y se generan una suerte de redes en las cuales pueden acceder a fondos. Esta tendencia global que es el crowdfunding, que no es otra cosa que fondos cooperativos, que se hace una suerte de vaca, ¿no? Sí. O sea, una vaca digital. Una vaca digital. Entonces tú pones tu idea en el internet, en la página que recoge los fondos, y tiene un tiempo de incubación, ¿no? Entonces en este tiempo que generalmente llega hasta 120 días, los que quieren hacer inversiones van haciendo micro aportes. Esto es como micromecenas. Entonces a ti te gusta una idea y se convierte en redes de solidaridad para impulsar estos proyectos, muchos vinculados en temas de responsabilidad social, de responsabilidad ambiental, pero otros que son ideas innovadoras que ayudan a salir de la pobreza a muchos colectivos. Entonces la generación de estas plataformas también es una posibilidad muy interesante. Y lo otro es que obliga a que el sistema educativo comience a cambiar la matriz, ¿no? Si tenemos una gran vocación de emprendedores, la preocupación es cómo esto no termine en vocación, sino que tengan habilidades para emprender. Que tengan conocimiento para emprender. O sea, la academia debería intervenir necesariamente. Y las habilidades las habilidades para emprender son, primero, conocer cuáles son las oportunidades y dónde están. Y cómo luego desarrollarlas. Claro, cómo desarrollarlas, cuáles pueden ser las herramientas. Entonces, para eso necesitamos ampliar primero los accesos tecnológicos, especialmente en el sector rural. Ustedes saben que los mayores índices de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, el 60%, 6 de cada 10 jóvenes rurales están en esa condición y 3 de cada 10 en pobreza extrema. Y muchos de ellos no acceden a los servicios. Si no acceden a servicios básicos, muchos no pueden incluso acceder a los servicios de conectividad. Porque dicho sea de paso, la mayor número de emprendimientos de esta naturaleza también tienen un vínculo tecnológico, es decir, están ligados a los accesos de tecnología para poder lograr mercados, para poder lograr entornos colaborativos, porque también dicho sea de paso, por ejemplo, en los proyectos o en las innovaciones tecnológicas, no es como hoy tenemos la idea del emprendimiento, que tiene una localización física en el territorio, en un barrio, en un local, sino que a veces son emprendimientos colaborativos donde trabajan en equipo y virtualmente varios, y muchos de estos son jóvenes, en la prestación de servicios. Entonces se abre una oportunidad de desarrollo de empleo con una ley que permite legalmente favorecer
estas nuevas iniciativas. Localizar fondos que hoy no hay. Que es lo clave. Es lo importante. La economía popular y solidaria está consagrada en la Constitución y más o menos el emprendimiento tiene que ver con ese sector de la economía, que es la que sustenta la propia dinámica económica ecuatoriana. Pero el problema es que se concrete, Fernando. O sea, la ley está ahí, pero los mecanismos de concreción de estas maravillas que acabamos de discutir es el gran problema. ¿Hacia dónde vamos entonces para dirigir el esfuerzo a la concreción de la ley como tal? ¿Quién debe empeñarse en aquello? Ayer debatimos, bueno, se genera una suerte de institucionalidad, hay un Consejo Nacional para el Emprendimiento muy necesario y una Secretaría Técnica. Ahí lo que yo había pedido y se aceptó en el Pleno es de que también se incorpore la banca pública, porque la banca pública es la que tiene que proveer justamente las condiciones de financiamiento. O sea, podemos tener maravillosas ideas, pero si no hay fondos para poderlas echar a andar es difícil. Y también aquí el tema es el mercado, porque mira, por ejemplo en Manabí, hoy que nos están escuchando quizás también sí, nos escuchan en Manabí. Manavitas, ¿no es cierto? Hay 52 marcas de café Manavita, 52 marcas. O sea, se ve una vocación increíblemente grande y muchos de ellos son jóvenes. Yo conozco a muchos de ellos, un café artesanal muy, muy rico, muy sabroso, además con calificaciones de taza excelentes. Sin embargo, no logran penetrar en los mercados. Entonces estas iniciativas duran muy poco en el tiempo, la institucionalidad local sí les apoya, pero duran muy poco. ¿Por qué? Porque es el mercado el que falla. Entonces es importante que este comité promueva el acceso a los mercados y por eso es que la parte estatal es importante en el acompañamiento de esto. Y lo otro es de que cuando hablamos del Estado no solo es el gobierno nacional, son los gobiernos locales. Claro. Son los gobiernos locales, porque ¿a quién acude el hombre del campo o el joven de las periferias y las mujeres que están en condición también de vulnerabilidad? Porque aquí también hay que decir algo. La gran cantidad de emprendedores son mujeres y lo hacen por necesidad. Lo hacen por necesidad. Muchas jefas de hogar que no tienen acceso al trabajo, han dependido económicamente de sus parejas o de sus progenitores, ahora tienen una familia y se ven lanzadas a hacer algo, a emprender algo, pero ahí tienen muchas trabas. Entonces, estos microemprendedores que son un ejército en el Ecuador, que están en la informalidad, que hacen sin número de productos, necesitan también un clima que les permita asociarse para tener oportunidades de escala, por ejemplo. Entonces, eso también permite la ley. Y lo otro es que los gobiernos autónomos descentralizados tienen que también preocuparse hoy en la ley en la creación de unidades y de programas y de políticas locales que favorezcan los climas del emprendimiento y articulen esta política nacional. Porque lamentablemente también la realidad local, tú sabes, Guacho, que has tenido una gran experiencia en tema del desarrollo comunitario. El grave problema es que a veces nos quedamos en estas obras de impacto y no las obras que impactan el bolsillo de la gente. Es decir, trabajamos por el impacto político y no por el impacto económico, que es la transformación de la gente. Y ahí es lo que necesitamos actuar. Hay un ejército de ecuatorianos y ecuatorianas que necesitan, por ejemplo, incubadoras de ideas. Y no saben dónde ir. Un espacio físico real, concreto o virtual, donde puedan decir, yo tengo esta idea. Y de pronto ahí, si esta idea de Fernando es la de Guacho, es la de Licenia, tal vez los juntamos a las tres porque casualmente han tenido la misma y se asocian y conforman una empresa y esa empresa se beneficia de la ley. Pero para eso necesitamos alguien que ayude, alguien que tutele, alguien que acompañe, y ese es el gobierno local. Además de que al tener esta posibilidad vamos a tener un sinnúmero de oportunidades para jóvenes profesionales que ya son especialistas en el desarrollo de emprendimientos y que pudieran ocuparse de estas tareas en los gobiernos locales. Es decir, todo este entorno que genera la ley es un entorno positivo. ¿Quién debe seguir la ley? Lo vamos a asumir la comisión. Bueno, en lo que tiene que ver con el reemprendimiento, usted mencionaba lo lamentable que es que una persona emprende, invierte lo poco que tiene y finalmente por desconocimiento del mercado, por falta de capacitación, por falta de acceso a financiamiento, termina cerrando o terminando su emprendimiento. ¿Qué posibilidades hay en esta ley para que las personas que perdieron el emprendimiento puedan volver a ponerlo en marcha? Qué bien, Licenia. Esa es una parte de la ley importante, el reemprendimiento.
porque el fracaso en el emprendimiento no debe ser la terminación de las ideas, ¿no? De las iniciativas. Ustedes saben que los éxitos global en el mundo, los grandes descubrimientos, los grandes productos son fruto de muchos fracasos. Solo por decir la invención del foco, ¿no? Claro. de la bombilla de luz, tuvo miles de fracasos. Y así muchas ideas que tienen fracasos. Entonces, el fracaso en un emprendimiento no debe ser motivo de ni desaliento ni determinación, de esa voluntad de seguir innovando y de seguir creando. Así que existe un capítulo especial para el reemprendimiento, para que puedan posibilidad de reestructurar sus deudas especialmente y tengan la asistencia de la banca pública para ello. Tasas de interés, ¿no? Esto es fundamental. No sé si la ley contempla eso, porque no lo puede hacer, evidentemente, claro, no es la competencia. Regulación. Pero sin embargo, ese es un punto clave. Es decir, con tasas de interés semejantemente altas, es imposible el acceso al crédito. Yo creo que de alguna manera hay que asumir y tocar nuevamente el tema de la responsabilidad social, de lo que implica manejar el dinero de los ecuatorianos desde la banca. Por eso. Más de 450 millones de dólares de ganancias el año anterior. Y ¿Cuántos de esos millones saldrán del país o cuántos se van a reinvertir en créditos en mejores condiciones? Correcto. Para reactivar el aparato productivo? O sea, es curioso ser que estas utilidades sean a causa de la pobreza y de la necesidad y la crisis de la gente. ¿No? O sea, porque la banca dice, bueno, he tenido grandes utilidades porque he tenido que dar un sinnúmero de créditos para solventar la crisis. Y recuerde lo que vale la pena recordar, lo que se estaba proponiendo, ¿no? Cuando estaban tratando las leyes económicas que tuvieron varios tropiezos, el hecho de premiar al banco que dé crédito a los emprendedores, en lugar de facilitar el acceso con menos tasas de interés a los emprendedores, se pretendía premiar a los bancos por hacer su trabajo. Afortunadamente eso no pasó. Y hay que abrir las fronteras a la banca extranjera. Sin duda, para que haya esa competencia que permita. Creo que la competencia, y lamentablemente el microcrédito y el crédito del emprendedor es el que tiene la tasa de interés más alta porque se califica un crédito de alto riesgo. Por eso es que este proyecto permite regular desde el Estado también el mercado de capital para este segmento, al establecer, por ejemplo, las líneas de crédito de capital semilla, la posibilidad de tener crowdfunding, plataformas para captar recursos, y también quizás en el futuro, no sé, veamos cómo comporta, pero a mí siempre me ha estado llamando la atención cómo pudiéramos tener una ley de responsabilidad empresarial ligada a proyectos específicos y no a estos proyectos que luego terminan únicamente como propaganda de beneficencia social. Muy bien, gracias al asambleísta Fernando Burbano, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y de la Microempresa. La encuesta que hicimos preguntándoles a ustedes si conocen los beneficios que tiene la nueva ley de emprendimiento, arroja los siguientes resultados. Si conoce, 9%. No conoce, 91%. Fernando, hace falta divulgar. Hace falta divulgar. Sí, y sabes que este es el problema de todas nuestras leyes. Es la verdad. Sí, producimos leyes, pero no las conocemos. Esta es una tarea que tenemos que asumir la Asamblea de difundir. Sin duda. Siempre me he opuesto a que le recorten el presupuesto de publicidad a la Asamblea. Si lo emplean bien, pero debería utilizarse para que llegue. Además tienen medios de comunicación en los que deberían estar radio, y bombardeando a nivel nacional. Cosas, ¿no? Y la otra es de que las leyes sirvan. Ojalá exista la oportunidad y te voy a hacer llegar a ustedes un librito que se llama Evaluación de la Ley de Fomento Productivo, y ahí se establece una propuesta que dice que es el sistema de evaluación y seguimiento de las leyes para que las leyes se cumplan. Esperamos ¿Esa ley ya fue enviada al conocimiento del Ejecutivo? Claro, fue el tiempo. 8:59. Gracias, Fernando. Gracias, Liz. Gracias, amigas y amigos. Hasta mañana. Hasta mañana, que tengan una excelente jornada. Nosotros nos escuchamos y nos vemos a través de redes sociales en los microinformativos.